En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, hoy seguiremos hablando sobre la condición del hombre, a parte 2. La parte 1 ya compartimos la vez pasada. Y el asunto central que trataremos hoy será sobre el valor del hombre según entendemos en las Escrituras. Y lo haré comentando sobre un artículo que escribí ya hace algún tiempo atrás. Hablar sobre el valor del hombre necesariamente genera una controversia entre el humanismo y la fe cristiana. Y sabemos que este es un asunto candente en nuestros días. Se dice a veces que el hombre tiene valor porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿qué pasó con esta imagen y semejanza de Dios en el hombre en su caída? ¿Qué pasó con esta imagen y semejanza frente al pronunciamiento de muerte, el decreto de muerte pronunciado por Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17? Que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se dice también que otra razón es que el hombre es la creación más importante de Dios. Esto debería llevarnos a meditar detenidamente sobre el propósito de Dios al crear el hombre. ¿Para qué lo creó? También debería llevarnos a meditar sobre el significado bíblico de imagen y semejanza, pues esto nos ayudaría a tener mayor claridad acerca de lo que pasó en la caída. Ahora, ¿por qué es importante todo este cuestionamiento? Veamos, si el hombre es salvo por el valor que tiene de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, esto restaría significado a la gracia, a la misericordia, al amor, al propósito de Dios. Pues el valor que el hombre tiene meritoriamente contribuiría para que él fuese salvo, imponiéndole así a Dios cierta obligación de salvarlo por el valor que tiene. ¿Lo has pensado? En otras palabras, si el hombre en su estado caído sigue llevando la misma imagen y semejanza divina y perfecta, así como fue creado, algo está mal entonces, pues en este caso su caída no fue total. Y esto contraría las Escrituras cuando afirma en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, confirmando así el decreto divino en Génesis 2, 17. Ese decreto divino inmortal pronunciado por Dios. Y no solamente esto, sino que es un decreto transversal. Y cuando hablamos de transversalidad, hay 3 elementos que debemos considerar. El primero de ellos es el hecho de que el hombre, al rebelarse contra Dios, fue cortado en forma absoluta, completa y total, y definitivamente y eterna, todo vínculo, toda relación, toda comunión con Dios. Y en este caso el hombre pasa a las tinieblas en su estado de condenación eterna. Es el primer elemento de la transversalidad. El segundo elemento es que el hombre fue creado para vivir eternamente. Pero a través de la caída, él se transformó en un ser mortal y sus días estarían contados y la sepultura estaría esperando por su cuerpo. El tercer elemento lo encontramos
en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, donde nos habla de la muerte segunda, haciendo referencia al lago de fuego, en otras palabras, el infierno definitivo, que es y será el destino de todos los hombres sin Cristo, todos los seres humanos que están en tinieblas y condenados eternamente. Bueno, si la imagen y semejanza de Dios en el hombre sigue intacta, también contradice lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que afirma que lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí nos surge otra pregunta importante. ¿Acaso esta imagen y semejanza de Dios en la creación del hombre es considerada parte de la gloria de Dios en él? ¿O era algo separado de su gloria? ¿Ya pensó sobre esto? Ahora, otra pregunta: ¿de cuánta gloria divina fue destituido el hombre en su caída? ¿Estamos hablando de un 50%? ¿Estamos hablando de un 80%? ¿O estamos hablando de una destitución total de la gloria de Dios? Si pudiéramos dimensionarlo de alguna manera, ¿cuánta gloria divina el hombre en su estado caído y condenado arrastraría con él al infierno? ¿Acaso algo así sería posible? ¿Dios permitiría algo así? Afirmar que el hombre sigue reteniendo la misma imagen y semejanza de Dios en su origen, en su perfección, no se identifica este pensamiento con el postulado tomista, en el cual la capacidad humana de razonar, de pensar, ¿no?, de querer, de sentir, esto es, la razón como centro del alma, seguía intacta después de la caída, la cual, según Tomás de Aquino, este centro del alma era divina, por lo tanto nunca se ha caído, sino que simplemente se ha debilitado. ¿Será? Siendo así, la muerte de Cristo redime el hombre de un estado decaído y moribundo, y no de un estado de muerte espiritual, invalidando de esta manera la necesidad de un nuevo nacimiento, conforme vemos en las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 3. Dice que aquel que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 nos dice: el que no nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ambos textos nos están hablando sobre la necesidad del nuevo nacimiento, y sin este nuevo nacimiento es imposible una conversión, es imposible el nacimiento de un hijo de Dios. Y así, por este pronunciamiento de Jesucristo, una persona que está en tinieblas, condenado, se torna una nueva creación. Según nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice que de modo si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No sería más bien que el hombre, él es salvo no por lo que él necesariamente es, sino más bien por lo que Dios es? ¿No sería por el propio Dios la razón o el motivo de la salvación del hombre?
Además, no necesariamente por un valor inherente que el hombre tiene o tenga en sí mismo, sino más bien por la gracia, por la misericordia, por el amor y el propósito eterno de Dios. ¿No sería más bien por la importancia que Dios da al hombre a causa de su propia gloria? ¿No sería más bien que en Cristo, en su vida y obra, el hombre recibe de parte de Dios una importancia que antes no tenía? Cuando la Biblia nos dice que el propósito eterno de Dios es que seamos formados a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, eso lo leemos en Romanos capítulo 8, versículos 28-29, que dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero a considerar es que Cristo es la meta y propósito de Dios, no el hombre. Ahora, según este propósito eterno de Dios, ¿dónde empieza la formación de esta imagen de Cristo en el hombre? ¿Desde una imagen y semejanza debilitada y moribunda y caída? ¿O hay que morir para nacer una nueva criatura? Según ya hemos visto en 2 Corintios 5:17, y comenzar a ser formado desde allí en la imagen de Cristo en el hombre. Bueno, si nosotros leemos en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí, y también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, que afirma que el hombre es imagen y gloria de Dios. ¿Qué pasó aquí? Claro, evidentemente estamos hablando de un hombre regenerado, un hombre que nació de nuevo, que es nueva creación, es nueva criatura, es un hijo de Dios, es un cristiano. La Escritura afirma, Él es ahora imagen y gloria de Dios. Porque al fin, ¿dónde terminará el hombre sin Cristo, sino en las llamas eternas del infierno? Esto la palabra de Dios lo afirma. Que Dios los bendiga.